Saludos gente, sean bienvenidos una vez más al canal de Relator JS. Para esta ocasión les traigo las partes finales del capítulo 1 del volumen 6 de la novela ligera de Arifureta. En la parte anterior que dio comienzo a este volumen tuvimos al grupo que en medio del camino se encontraron con la princesa Liliana, que había escapado del reino después de todas las cosas raras que están pasando ahí. El gran fanatismo religioso del rey y los nobles, la Santa Iglesia, los soldados que parecen zombies y lo más importante, el secuestro de Aiko, y todo eso cambió los planes de Hajime, que al principio tenía pensado ir al laberinto del bosque y ahora tiene que tomar un desvío para ir a salvar a su profe. Con eso dicho, veamos qué nos cuenta el final de este capítulo 1. Antes de empezar, no olvides apoyar el video, ya sea con un me gusta o si es la primera vez que ves uno de mis videos y te gusta el contenido, ¡suscríbete, socio! Muy bien, entonces, comencemos el relato. Volumen 6 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 1. Una oscuridad perturbadora. Parte 2. Vamos a comenzar retrocediendo el reloj unos días antes de que Liliana se encontrara con Hajime y las demás. Una solitaria figura estaba cerca de las afueras del Palacio Real. Estaban en un claro, vacío y silencioso. Era un lugar solemne. El silencio solo era interrumpido por la brisa nocturna. La luz de la luna iluminaba el área. La verdad es que la figura estaba en un cementerio. Sin embargo, como estaba cerca del palacio, no era un mero cementerio para las masas. Había un solo monumento de piedra tallado directamente de la ladera de la montaña. Un edificio imponente que inmortalizó los sacrificios de las almas valientes que dieron sus vidas por este reino. Todos los que murieron en la batalla por el reino tenían sus nombres grabados allí. El hombre de pie frente a la tumba era el capitán de los caballeros del reino de Hylia, Mel Loggins. Aunque su expresión era neutral, había una profunda tristeza en sus ojos. A estas horas de la noche, las únicas personas que deambulaban por los terrenos del palacio eran los soldados de patrulla, pero ninguno de ellos pasaba por ese cementerio. Eso, por supuesto, hizo de este tranquilo cementerio un lugar de encuentro perfecto para las actividades clandestinas. Alguien susurró capitán tan silenciosamente que casi fue arrebatado por el viento. Mel se dio la vuelta y vio al hombre que estaba esperando. El recién llegado se acercó sin hacer ruido. Su nombre era José Rankait, era el vicecomandante de los caballeros y la mano derecha de Mel. ¿Te siguieron? No encontré a nadie en el camino. Aún así, no sería prudente quedarse demasiado tiempo. Ciertamente, no queremos que la gente empiece a rumorar que los dos caballeros más importantes del reino están tramando algo, especialmente considerando el estado actual de la corte. Todos los ministros sospechan incluso de sus propias sombras. Mel sonrió amargamente y José le correspondió. ¿Cómo están los soldados?, preguntó Mel con expresión seria una vez más. La expresión de José no inspiraba confianza, de hecho, estaba pálido. Incluyendo a los capitanes, más del 60% de los soldados muestran signos de vacío. El vacío al que José se refería era un fenómeno extraño que había aparecido en los últimos días. Se había extendido rápidamente a través de las filas de soldados y caballeros. En pocas palabras, el vacío fue una extraña aflicción que los hizo letárgicos. Ellos continuaban haciendo su trabajo y respondiendo a preguntas directas. Sin embargo, estaban claramente más apáticos que de costumbre, y ninguno de los afectados sonreía. Se transformaron en reclusos sociales, dejando su habitación solo para ir a trabajar. La epidemia se había extendido rápidamente y ahora afectaba incluso a los nobles y comandantes. Naturalmente, Mel había iniciado una investigación sobre la causa del asunto. Estaba preocupado por sus hombres y temía que esto fuera peor que un simple letargo. ¿El 60% dices? No sé si debería estar agradecido de que solo el 10% de mis caballeros están afectados. Eso, y ninguno de mis capitanes parece estar enfermo todavía. Pero, capitán, no estoy muy seguro de cómo poner esto, pero ¿deberíamos realmente asumir que esto es un ataque enemigo? ¿No será que los hombres están agotados simplemente? Koki ha sido derrotado, hemos perdido a muchos de nuestros mejores caballeros, y los demonios han anulado la ventaja de los números que teníamos sobre ellos. ¿De verdad crees que solo es una coincidencia? Entiendo cómo te sientes, José, pero el optimismo ciego hará que te maten. Mis disculpas, capitán.
José no estaba de ninguna manera siendo optimista. Su trabajo como confidente de Mel era ofrecer puntos de vista alternativos y contradecir cualquier posible defecto en el razonamiento de su jefe. ¿Y cómo van las cosas por su lado, capitán? ¿Ha sido afectado también el rey? Su Alteza aún está a salvo por ahora, no muestra síntomas de vacío. En todo caso parece más animado que nunca. Jura por Ejid que no dejará que las atrocidades de los demonios continúen. Sin embargo... ¿Qué pasa? José no estaba acostumbrado a ver a su jefe dudar. Mel trató de buscar las palabras correctas. Al final no pudo encontrarlas y agitó la cabeza. Respondió: no es nada. Apenas podía decirle a su vicecapitán que el rey era demasiado religioso. Sería una blasfemia tanto para José como para su propia fe. El primer ministro tampoco parece afectado. Sin embargo, algunos de los nobles más influyentes no han tenido tanta suerte. José se tambaleó mientras Mel sacudía una lista de gente que se habían convertido ya en huecos. Afortunadamente, los nobles que eran parte integral de la operación continua del gobierno seguían a salvo, pero muchas otras personas altamente poderosas habían sido abatidas. Le he dado a su majestad un informe completo y está custodiado por un contingente de caballeros 24 horas al día, 7 días a la semana. No confío en los caballeros templarios ni en la guardia real. Mis hombres tienen órdenes de venir a verme en cuanto sientan algo fuera de lo común. ¿Y qué tiene que decir su majestad sobre el vacío? Mel le había informado al rey Eligei que existía la posibilidad de que se tratara de un ataque mental orquestado por un enemigo desconocido. Aunque solo fuera apatía, los números hablaban por sí mismos. Mel estaba seguro de que esto requería una respuesta rápida. Sin embargo, el rey no había cumplido sus expectativas. El hecho de que nos reunamos en secreto es suficiente respuesta, ¿no? Rechazó su solicitud de iniciar una investigación, ¿no? El rey había ordenado a Mel que dejara de preocuparse por cosas tontas como soldados apáticos y que comenzara a construir el ejército del país. Aunque se le prohibió llevar a cabo una investigación, Mel no pudo simplemente dejarlo pasar. Sus instintos le decían que este vacío era peligroso, por eso estaba operando en secreto con su vicecapitán. Los demonios se han vuelto más poderosos que nunca. Su majestad tiene preocupaciones más importantes que los soldados desmotivados y algunos vagos indicios de que podría ser una epidemia. Pero aún así, el rey presta atención a sus palabras, capitán. Normalmente nunca desestimaría tus preocupaciones. Mel cortó a José con una mirada. Aunque el grupo de los Eligei pudo haber estado actuando de manera extraña recientemente, Mel no quería escuchar ningún insulto contra el rey. Era en el fondo un hombre leal. Por eso necesitamos reunir pruebas. José, habla con todos los expertos en magia oscura que conozcas. Averigua qué es este vacío realmente y diseña contramedidas. Además, trata de convencer a los guardias de que abran la bóveda real. Seguramente tenemos un artefacto que pueda lidiar con ataques mentales como este, o por lo menos consigue un catálogo de artículos del gerente de la bóveda. Sí, señor. ¿Qué hay de Koki-kun y sus amigos? Deja que yo me preocupe por ellos, están en un estado delicado ahora mismo. No quería agobiarlos con más preocupaciones de las necesarias, pero supongo que no tengo más remedio que decírselos ahora. Ay, no estoy hecho para ser profesor. Estoy seguro de que esos chicos entienden lo mucho que lo intentas. ¿A quién le importa si me entienden? El problema es que yo no los entiendo. Sinceramente sigue siendo mi mayor preocupación. Pelear es mucho más fácil que esto. Aún así creo que aliviaría algunas de sus preocupaciones si hablaras con ellos. Los futuros caballeros aplicaban sabiendo en lo que se estaban metiendo, así que la forma en que Mel animaba a sus hombres consistía normalmente en entrenarlos hasta que se desmayaban y luego compartir unas copas. Normalmente funcionaba, sin embargo, ese método no funcionaría para Koki y los demás. Eran estudiantes que habían sido arrastrados contra su voluntad a una guerra mundial y solo luchaban por regresar a casa. No tenía idea de cómo ayudar a esos niños a aceptar el hecho de que tendrían que matar. José se rió. Mel actuaba como un padre que no sabía cómo criar a sus hijos. Los dos hablaron un poco más sobre asuntos menos urgentes. Una vez que se dieron sus respectivos informes, desaparecieron en la oscuridad. Mel se coló en su habitación mientras vigilaba las patrullas. Como era el comandante de caballería, nadie lo desafiaría, aunque lo vieran, pero no quería que nadie se preguntara qué estaba haciendo fuera tan tarde por la noche. No puedo creer que esté actuando como un intruso en el palacio que se supone que debo proteger. El capitán Mel se sonrió a sí mismo. Un segundo después, sin embargo, su corazón saltó a su garganta cuando alguien lo llamó por detrás.
Miró a su alrededor pero no vio a nadie. A pesar del hecho de que había estado en alerta máxima, alguien se las había arreglado para acercarse sigilosamente a él. De hecho, se había acercado tanto que podía tocarle el hombro. En otras palabras, podrían haberlo matado si hubieran decidido hacerlo. Su reacción exagerada fue un síntoma de lo nervioso que estaba. En el momento en que sintió una mano en su hombro, sacó su espada, dibujó un arco de color plateado por el aire mientras atacaba a su asaltante, pero su espada solo encontró el aire. El que se había acercado tenía suficientes reflejos para esquivarla a tiempo. O bueno, al menos tropezó consigo mismo. Miró hacia abajo para encontrar a su atacante llorando. Kousuke. El chico que Mel había confundido con su atacante era Kousuke Endo, el explorador y asesino del grupo de héroes. Estaba en el suelo aterrorizado. Capitán, hice algo para hacerte enojar. Dándose cuenta de su error, Mel rápidamente envainó su espada y ayudó a Kousuke a levantarse. Todos sabían lo difícil que era notar a Kousuke, incluso cuando sus amigos hablaban con él, a veces olvidaban que estaba allí. De vuelta en Japón, las puertas automáticas a menudo ni siquiera se abrían para él. Además, casi siempre era olvidado durante las reuniones en clase. Era un maestro del sigilo. Mel entendió ahora por qué no había sentido a nadie. No, lo siento, me sorprendió encontrar a alguien detrás de mí un poco. Kousuke pensó, ¡un poco! ¡Casi me cortas la cabeza! Al ver su expresión, Mel aclaró su garganta y cambió de tema. De todos modos, ¿qué haces fuera tan tarde, Kousuke? Después del entrenamiento de hoy, me quedé dormido en mi habitación. Fuimos bastante duros y yo estaba muy cansado, pero aún era muy temprano y... Mel miró con compasión a su pupila. Podía decir a dónde iba a llegar esto. Y nadie pensó en despertarme para cenar ni nada, así que me dormí hasta tarde. Ya veo. Cuando finalmente desperté, me apresuré a ir al comedor, pero todos ya habían terminado de comer. Habían notado que había una comida extra preparada, pero pensaron que los chefs habían hecho otra más por error y la habían comido. Nadie se dio cuenta de que no vine a cenar. Ya veo. Bueno, supongo que en parte fue culpa mía por no llegar a tiempo. Me sentí culpable por pedirle a los sirvientes que hicieran comida solo para mí y pensé que saltarse solo una comida no sería la gran cosa, pero luego tuve tanta hambre que no pude dormir. Por eso pensé en ir a las cocinas a ver si tenían algo. Encontré algunas sobras de verduras y me las comí, pero... Sean lo que sea, no se adaptaban bien a mi estómago. Pasé 2 horas luchando en el baño. Realmente sería bueno que no entres ahí ahora mismo. Vaya noche la que has tenido. Sí, de todos modos, una vez que terminé, me di cuenta de que había otro problema. ¿Tu historia aún no ha terminado? ¿Y qué demonios hay en ese baño? No es lo que está ahí, sino lo que no está. No había papel higiénico. Kousuke prefirió no explicar cómo se las arregló para encontrar el papel higiénico, pero considerando lo lejos que estaban de la cocina, Mel adivinó que debió pasar mucho tiempo buscándolo. Kousuke, ve a descansar, muchacho. Lo haré. Buenas noches, capitán. Había sido olvidado, su cena había sido comida por otra persona, se había enfermado por las sobras que había encontrado, y luego había pasado la noche vagando por los pasillos buscando papel higiénico, solo para casi ser asesinado por su maestro. Mel sintió lástima por el pobre chico. Mientras veía a Kousuke tambalearse a su habitación, Mel le hizo un crujiente saludo. Magia que solo afecta a la moral de las tropas. Tendría sentido que hubiera demonios detrás de esto, pero no puedo creer que ya se hayan infiltrado en la capital. Y si lo han hecho, ¿por qué no intentar algo más atrevido que golpear nuestra moral? ¿Y por qué solo atacan a nuestros soldados de base? Si pueden lanzar hechizos y ser detectados en el palacio, ¿por qué no vienen por mí? Matarme eliminaría a un enemigo poderoso y bajaría su moral de todos modos. Entonces, ¿por qué? ¿Qué demonios está pasando? Mel dijo sus pensamientos en voz alta. Todavía estaba muy preocupado por esta amenaza desconocida que había entrado en el palacio. No estaba exactamente al límite de sus posibilidades, pero la constante planificación y preocupación se habían ido cobrando su precio, el doble, ya que sus compañeros del palacio no parecían compartir sus preocupaciones.
Pero aún los problemas seguían acumulándose, podía sentir su impaciencia impregnando cada centímetro de sus pensamientos, como una mancha de tinta esparciéndose por el papel. Me pregunto qué estará tramando ahora mismo. Mel pensó en el chico con el que se había reunido en el laberinto de Orcus, el chico al que creía que había fallado en proteger, el chico que usó la medicina legendaria para salvar su vida. Después de recordar por unos minutos, Mel se levantó y caminó hacia su escritorio, luego sacó 2 hojas de papel y unos sobres, parecía en conflicto y empezó a escribir, necesitaba estar preparado para lo peor. La primera carta fue dirigida al duque de Ankaji, el segundo a Hajime Nagumo. Esperaba que el duque Sengen supiera cómo ponerse en contacto con Hajime y transmitírselo. De esta manera, incluso si algo le sucediera, el reino tendría una oportunidad de luchar. Capítulo 1. Una oscuridad perturbadora. Parte 3. La brillante luz de la luna iluminó su habitación mientras escribía. Terminó de escribir y empezó a repasar las cartas de nuevo. En ese momento oyó un golpe en la puerta. Mel agarró cautelosamente su espada de la pared y preguntó quién estaba en la puerta. ¿Quién es? Soy yo, Capitán Mel, Hiyama. Daisuke, ¿qué haces levantado a esta hora? Bueno, hay algo sobre lo que realmente necesito tu consejo. Preguntándose qué podría haber hecho que el chico sonara tan desesperado, Mel lentamente abrió la puerta. Hiyama estaba en el pasillo, su cabeza inclinada hacia abajo. Dijiste que necesitabas mi consejo, pero ¿por qué a estas horas de la noche? Lo siento, sé que estoy siendo una molestia, pero no quiero que ninguno de mis compañeros oiga esto. Ya veo. Bueno, no es ningún problema para mí. Entra. Mel pensó que tenía una buena idea de lo que Hiyama necesitaba e invitó al chico a su habitación. La posición de Hiyama entre sus compañeros de clase era tenue. Fue su propio descuido lo que casi habían hecho que mataran a Hajime. Se había disculpado profundamente por el incidente y todos los demás estudiantes habían acordado no volver a mencionarlo, así que nadie le culpó de nada. Aún así, eso fue solo superficial, por lo general se mantenían alejados de él. Especialmente ahora que todos sabían que Hajime estaba vivo, Mel también estaba un poco preocupado por su relación con los demás, así que se alegró de que Hiyama le hubiera pedido un consejo. Al menos para eso supuso Mel que Hiyama había venido. Hiyama mantuvo la cabeza baja, por lo que Mel no pudo ver su expresión. Sin embargo, a Mel no le gustó lo que vio. Hiyama parecía estar a punto de hacer algo drástico. Mel llevó al chico a su sofá, esperó pacientemente, pero Hiyama no dijo nada. El chico simplemente se sentó allí, retorciéndose las manos y golpeándose al pie. Daisuke, creo que sé de qué querías hablar. No tienes que endulzar nada, dímelo directamente, dime qué te preocupa y podemos encontrar una solución juntos. Las palabras tranquilizadoras de Mel no aliviaron los aparentes nervios de Hiyama. Aún así, mantenía la cabeza inclinada sin querer mirar a los ojos de Mel. Esto debe estar carcomiéndolo más de lo que pensaba. Mel intentó tranquilizarlo de nuevo, sin embargo, antes de que pudiera decir algo más que unas pocas palabras, escuchó que otra persona golpeaba la puerta. Estoy seguro de que estoy recibiendo muchas visitas el día de hoy. Llamó para preguntar quién era. Sorprendentemente, fue la voz de José la que le contestó. Parecía que tenía que hacer un informe de emergencia. No pudo haber sido en peor momento. Hiyama todavía estaba en el cuarto de Mel, y era completamente posible que lo que José tenía que reportar fuera algo que Mel no quería que los estudiantes escucharan. Hiyama notó la vacilación de Mel. Está bien, Capitán Mel, esperaré en el pasillo hasta que termines. Si estás seguro... Lo siento, Daisuke. Hiyama contestó secamente, está bien, y se puso de pie. Mel caminó hacia la puerta y giró la perilla. La puerta se abrió con un suave clic. De pie en el pasillo estaba José, pero se había convertido en un hueco. Se le puso la piel de gallina, sus instintos le gritaron que corriera. Mel respiró con dificultad y saltó hacia atrás. Un segundo después, la espada del caballero silbaba en el aire donde había estado parado. Mel le gritó a su vicecapitán, José, ¿qué demonios te pasa? Pero la única respuesta que obtuvo fue una espada dirigida hacia él. Mel se apartó del camino, sacó su espada y bloqueó el siguiente ataque de José. Las dos espadas se encontraron con un resonante estruendo. ¡Mierda! Así que fue un lavado de cerebro después de todo.
De cerca, Mel pudo ver que los ojos de José estaban en blanco, era uno de los síntomas del vacío. Sin embargo, los otros soldados de vacío nunca habían tratado de atacarle, lo que significaba que José estaba siguiendo las órdenes de alguien, y que todos los demás soldados de vacío podían hacer lo mismo. Mel tembló y pensó, sabía que no era algo tan inocente como ser indiferente. Para curar a José de su lavado de cerebro, Mel primero necesitaba inmovilizarlo. Mel se apresuró a atacar a José. El vicecapitán estaba desequilibrado después de que le repelieran su espada y el capitán esperaba poder sujetarlo con una tacleada. Sin embargo, José no se movió de acuerdo al plan. Desde que había estado atacando a Mel hasta ahora, Mel había asumido que él era el objetivo. Sin embargo, José ahora ignoró a Mel y volteó su mirada hacia Hiyama, quien los miraba fijamente a los dos estupefacto. El repentino cambio de objetivo de José hizo que Mel dudara por un segundo. Se giró para ver cómo Hiyama retrocedió unos pasos y tropezaba consigo mismo. Mel no podía creerlo. Hiyama era uno de los líderes del grupo de héroes, además tenía un trabajo extremadamente poderoso. No debería haber perdido su coraje cuando se enfrentaba a un solo caballero miserable. No, espera, tal vez esto era de lo que quería hablarme. Mel chasqueó su lengua y cambió de dirección. Sus piernas gritaban de dolor mientras giraba sin perder el impulso. El repentino cambio de dirección le obligó a pisar con tanta fuerza que las tablas se rompieron, pero se las arregló para meterse entre José y Hiyama. Sus espadas se encontraron en un destello de chispas. Debido a su repentino cambio de dirección, la postura de Mel estaba hecha un desastre. Aún así, incluso después de tomar eso en cuenta, los golpes de José fueron más poderosos de lo que tenían derecho a hacer. Los brazos de Mel se entumecieron al absorber el impacto del golpe. José era definitivamente un maestro de la espada, sin embargo su estilo favorecía la velocidad sobre la fuerza. La técnica y la agilidad eran sus armas, no la fuerza bruta, pero de alguna manera los golpes que estaban lloviendo coincidían con los de Mel. Además, Mel no pudo esquivar ya que estaba protegiendo a Hiyama, tampoco podía hacer retroceder a José ya que su postura era totalmente errónea, toda su fuerza estaba totalmente fuera de su alcance. No tengo otra opción, voy a tener que usar magia. Mel le dijo, lo siento vicecapitán, había el riesgo de que hiriera gravemente su mano derecha, pero puso su fe en la capacidad de recuperación de José. Mel extendió su mano libre y se preparó para disparar una ráfaga de viento a quemarropa. Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad de terminar su hechizo, dejó de cantar a mitad de camino cuando una espada lo apuñaló en el costado. ¡Daisuke! No puedo creer que te las arreglaras para esquivar eso. Mel se dio la vuelta, su incredulidad era evidente. Sin embargo, tal y como había pensado, la persona que había clavado la espada en su costado no era otra que Hiyama. Además, sus ojos no estaban en blanco, estaban inyectados de sangre. Mel no conocía todos los detalles, pero estaba seguro de que Hiyama tenía algo que ver con el vacío que se había estado extendiendo por las filas de sus hombres. Si Mel no hubiera esquivado a un lado en el último instante, la espada de Hiyama le habría perforado el corazón. Tenía sus extraños instintos para agradecer por su supervivencia. Hiyama había apuntado al asesinato. Ignoró la pregunta de Mel, sacó su espada y una vez más trató de clavarla en el corazón de Mel. El maná del hechizo inacabado de Mel aún estaba preparado, así que gritó golpe de martillo para lanzarlo. No apuntó a Hiyama, sino al suelo que tenía debajo de él. Una bola de viento comprimida chocó contra el suelo con una fuerza tremenda. Fragmentos de madera golpearon a los tres. La siguiente ráfaga de viento los llevó a los tres en direcciones diferentes. Mel rodó por el suelo, un rastro de sangre saliendo por detrás de él. El dolor era tan intenso que debería haberse desmayado, pero Mel se levantó como si su herida no le doliera y luego atacó a Hiyama. José era solo un caballero, pero Hiyama era un líder que había profundizado más en el gran laberinto de orcos que Mel. Definitivamente era el enemigo más peligroso. Desafortunadamente para Mel, aún más enemigos se unieron a la contienda. Una horda de soldados vacíos entraron en su habitación. Maldita sea, parece que lo planearon bien. Mel barrió las espadas de 3 soldados con un golpe de su espada. Luego se puso a un lado evitando el corte de José. Hiyama entonces corrió hacia adelante y lanzó un furioso asalto que Mel detuvo con la parte plana de su espada.
Después de ese ataque, Mel mató a los soldados que habían volado en círculos hacia su retaguardia con otra ráfaga de viento. Había cortado tanto el hechizo que todo lo que tenía que decir era el nombre del hechizo. Aprovechando la apertura causada por el hechizo, José bajó su espada en la retaguardia de Mel, pero Mel le dio una patada a una silla tropezando con él. Irritado, Hiyama intentó cantar un hechizo, pero eso distrajo su atención durante un momento. Mel había estado esperando este momento. Su espada bailó por el aire dando vueltas alrededor de la espada corta de Hiyama. Sacó el arma de la mano de Hiyama y corrió hacia adelante. Mel se escondió debajo de José y atacó a Hiyama. Su golpe se conectó directamente con el estómago de Hiyama y el aire fue expulsado de los pulmones de Hiyama mientras se estrellaba contra el sofá y caía sobre él. Dos de los soldados intentaron forzar a Mel, pero él rodó por debajo de ellos y bloqueó el siguiente ataque de José con su espada. El golpe le hizo retroceder, pero usó la distancia que ganó para enderezar su postura. Con los preciosos segundos que había ganado, invocó un muro de viento para protegerse. José, que había estado en medio de otro ataque, fue desequilibrado. Mel entonces bloqueó uno de los golpes del soldado y le lanzó un ataque desde arriba a otro. Aunque los golpes de los soldados eran poderosos, sus movimientos eran torpes, sabía que podía manejarlos. El ataque de Mel se conectó de lleno con la mandíbula de un soldado y lo dejó boquiabierto. El capitán entonces barrió su pierna tropezando con José y mientras el soldado seguía tropezando, Mel golpeó el plano de su espada contra la cabeza del hombre. Hubo un crujido enfermizo y el soldado cayó al suelo. El capitán dijo: «Vamos José, sé que puedes hacerlo mejor que eso». Normalmente José peleaba con mucha más delicadeza, pero ahora mismo estaba dejando que su arma lo moviera. Mel detuvo otro de sus golpes y tiró al hombre por encima del hombro. José respiró con dificultad cuando el aire fue expulsado de sus pulmones. Mel golpeó con su puño el estómago de José. El hombre tuvo espasmos y luego se quedó cojo. Mel le dio una última mirada antes de ponerse de pie y golpear detrás de él. El último soldado que quedaba voló por los aires. «Maldita sea, incluso traje al vicecapitán para que se encargara de ti. ¿Cómo es que alguien de este mundo es tan fuerte? ¿Eres una especie de monstruo o qué?» «Me sobreestimas, solo tengo mucha más experiencia luchando con gente. Sigo siendo el caballero más grande del reino, ¿sabes? Tengo años de experiencia luchando contra gente, así que por favor, ríndete». Lamentablemente su súplica no llegó a Hiyama. El joven se arrancó el pelo y miró a los soldados inconscientes. Hiyama parecía completamente loco mientras decía: «¿Qué? ¿Crees que ya ganaste?». Mel suspiró al ver la mirada en los ojos del chico. Conocía esa mirada. Era la mirada rota de un hombre que había caído demasiado lejos para tener esperanza de salvación. Mel se quedó frío cuando vio movimiento por el rabillo del ojo. No podía creerlo. Estaban de pie de nuevo. Tanto los soldados como José eran como si no sintieran ningún dolor. Simplemente volvieron a levantarse con la misma expresión en blanco de antes. ¿Rendirse? Estos tipos no se rendirán, aunque los mates. ¿Qué? ¿Qué les hiciste? Antes de que Mel pudiera preguntar cualquier otra cosa, dos caballeros más entraron en su habitación. Había al menos media docena más de pie afuera. Todos ellos estaban vacíos. Cualquier magia de lavado de cerebro que se hubiera usado en ellos era de un nivel extremadamente alto. Aunque sus movimientos eran un poco lentos, los soldados nunca se cansaban y sus ataques eran anormalmente poderosos. De repente se dio cuenta de algo. A pesar de lo ruidosa que había sido su lucha, nadie había venido a ver lo que estaba pasando. Mel finalmente se dio cuenta de lo grave que era su situación. Había caído completamente en la trampa del enemigo. Probablemente había alguna barrera alrededor de su habitación que impedía que el sonido y las vibraciones escaparan. Lo más probable es que nadie supiera que estaba siendo atacado. Me atraparon completamente. Esto es lo que consigo por poner demasiada fe en las defensas del castillo. Mel no esperaba que sus enemigos fueran capaces de tender una trampa tan elaborada en el corazón de la capital. Durante los últimos cientos de años, humanos y demonios habían sido relativamente iguales en fuerza, por lo que las múltiples capas de defensa del castillo nunca habían sido violadas. Eso solo dejó una posibilidad. Mel miró a Hiyama. Considerando las habilidades del chico, Mel sabía que no podía haber estado trabajando solo. Estaba casi seguro de que Hiyama tenía un cómplice. Dicho cómplice fue probablemente el verdadero cerebro detrás de esta operación. En ese caso, no es momento de pensar en hacer una última defensa valiente. Necesito escapar con vida e informar a alguien de esta traición. Desafortunadamente, la puerta estaba llena de caballeros. Mel lentamente retrocedió. José y los demás lo tenían completamente rodeado. «Ríndete y muere, Capitán Melt». «Me niego, por vergonzoso que sea. Me temo que escaparé con vida».
Mel giró sobre su talón y corrió hacia la ventana. La atravesó, el cristal rompiéndose con facilidad. Por un momento se quedó suspendida en el aire. La habitación de Mel estaba en el cuarto piso. Una caída desde esa altura lo dejaría lisiado, por lo menos. Sin embargo, frenó su descenso con el hechizo Muro de Viento y aterrizó suavemente en el suelo. Sabía que Hiyama y los demás pronto lo perseguirían, por lo que aún no había escapado de verdad, ni por asomo. Sin embargo, al menos había ganado tanto tiempo como el que les llevaría a alguien cantar un hechizo de alto nivel, específicamente un hechizo de fuego muy poderoso. Con él podría conseguir suficiente tiempo para encontrar a alguien que no le hayan lavado el cerebro y contarle todo lo que sabía. Vamos, puedo hacerlo. Pero dejó de cantar casi tan pronto como empezó. O mejor dicho, algo lo detuvo. No estaba seguro de qué. Hiyama y los demás aún no habían bajado y no había nadie más en el patio del palacio. No había magia que le impidiera continuar y nadie le había disparado un ataque. Sin embargo, sus instintos le gritaban que se callara. Sabía que no debía hacer ruido ni mover un solo músculo. Sentía como si su corazón estuviera siendo agarrado. Sudor frío goteaba de su barbilla. Se quedó quieto deseando que su respiración y sus latidos no fueran tan fuertes. Fue exactamente como cuando un animal sentía a un depredador cerca. Mel sabía que su única esperanza de supervivencia era esperar de lo que fuera que esta cosa sea, pasara de largo. Primero tuve que intervenir para cuidar del rey, ahora el comandante de caballeros. Debo decir que su actuación es bastante decepcionante. Supongo que esto es todo lo que puedo esperar de un humano. Muy bien, parece que debo echarte una mano. La voz era tan melodiosa que le dio escalofríos a Mel. También estaba completamente desprovisto de emoción. Solo después de escuchar esa voz, Mel se movió. Lentamente levantó la vista, su cabeza moviéndose como una máquina mal engrasada. Flotando en el aire, con la silueta de la luna, estaba una chica. Un par de alas brotaron de su espalda. Ella creó una brillante esfera plateada frente a ella. Parecía tan fantástica que por un momento Mel no podía creer que lo que estaba viendo fuera real. Sin embargo, no hubo tiempo para impresionarse. Su cuerpo, su mente y su alma entraron en desesperación. Había una abrumadora diferencia de fuerza entre él y esta criatura. La luz plateada de la esfera se intensificó, parecía una versión en miniatura de la luna, una versión en miniatura muy bella de la luna. El poder almacenado en esa luz era cualquier cosa menos hermosa, sin embargo, era fría y despiadada. Mel sabía muy bien lo que iba a pasarle, también sabía que no había escapatoria. Mel, el caballero más fuerte del reino, rezó al dios en el que había creído desde su infancia. Sin embargo, la chica respondió, correcto. Esto es lo que tu señor desea. Ejid no impidió que la chica bajara la esfera plateada sobre él. No era más grande que el tipo de pelotas con las que los niños jugaban, pero su luz erradicaba toda la vida. La luz plateada de la muerte llenó la visión de Mel. Esto es lo que Ejid quería. ¿Quería que yo muriera? Mel pensó en lo que le había pasado a sus subordinados. Estaba seguro de que les aguardaban cosas aún peores. Así que, en el último momento de su muerte, los pensamientos de Mel no se dirigieron a Ejid, sino a... Por favor, ocúpate del resto por mí. Bueno, aunque no te lo pidas, sé que lo harás de todos modos. Ella es tu enemiga después de todo, así que... dale una paliza por mí. El caballero más fuerte del reino no puso su fe en Dios, sino en el monstruo que había salido del abismo. Soldados con ojos vacíos repararon silenciosamente en la ventana y las tablas del piso de la habitación de Mel. Otra figura miró las cartas que aún estaban en su escritorio. Vaya, supongo que debería haber esperado lo mismo del capitán. No se le pasó nada por alto, eso estuvo cerca. Ah, ¿de qué estás hablando? No es nada, en cualquier caso, ¿cómo se siente tu estómago? Por lo que parece te pegó bastante fuerte. Hiyama se acercó a la figura sin siquiera intentar ocultar su disgusto. Hiyama puso una mueca de dolor tras escuchar la pregunta y le respondió con un gesto de asco, esto no es nada. La mueca de desprecio de la figura creció. Hiyama se giró para ver cómo un soldado colocaba un nuevo marco de ventana y recordó algo. ¿Y qué pasó con ella? Ella ya se fue, dijo que nuestra actuación fue decepcionante. Ya veo, bueno, esperaba que interviniera. Tengo que decir que se siente como si fuéramos bendecidos por Dios. Ja, nunca esperé que fuera una perra tan cruel.
Hiyama se estremeció al recordar a la chica que había matado a Mel. Originalmente se suponía que el plan tomaría mucho más tiempo, pero gracias a su ayuda se habían eliminado todos los obstáculos que se interponían en su camino. Hiyama no sabía por qué había decidido cooperar con ellos. Ella dijo que su dios le había dicho que lo hiciera, pero él no tenía forma de saber si eso era realmente la verdad o no. Ni siquiera sabía lo que ella era en realidad, solo que ella era mucho más fuerte que él. Hiyama agitó la cabeza sacudiendo el miedo que empezó a aparecer sobre él y decidió cambiar de tema. Bueno, todos los problemas más grandes se han resuelto ahora. En este punto estaremos bien mientras Yaegashi no se dé cuenta. Ciertamente, gracias a nuestro pequeño cómplice, tanto el rey como el primer ministro son nuestros títeres ahora. Además, la Santa Iglesia nunca fue nuestro enemigo para empezar. Sin el capitán, ya no queda nadie que pueda detenerme. Un toque de locura tiñó la voz de la figura. Incluso Hiyama, que ya había matado a alguien, dio un paso atrás involuntariamente. La figura aplastó algo dentro de su mano. Al mirarlo más de cerca, Hiyama se dio cuenta de que era una carta, la carta que Mel había escrito a Hajime. Las cosas van a progresar muy rápido ahora. La cosa va bien y solo se va a acelerar a partir de aquí. No hay que detenerse ahora, no hasta que alcance el futuro que deseo. La figura sonrió y sus pupilas se encogieron en pequeños puntos. Una risa maníaca llenó la habitación del difunto Capitán Melt. Y entonces, gente, ese fue el capítulo 1 del volumen 6 de la novela ligera de Rifureta. Lamentablemente terminamos con la muerte de un buen personaje, el Capitán Melt. Si bien no era un personaje con tanta participación en la historia, siempre que aparecía dejaba una buena impresión de ser un gran guerrero, honorable y leal, pero bueno, eso no lo terminó salvando de su muerte. Espero que les haya gustado el relato y esta parte de la historia. Si fue así, ya sabes, hazte notar dejando un like, comenta qué te pareció la muerte del capitán y de nuevo, si te gusta el contenido y no estás suscrito, hazlo. No olvides tampoco activar las notificaciones para no perderte los siguientes videos. Para el próximo video daremos inicio con el capítulo 2 donde comenzará ahora sí lo bueno de lo bueno. Entonces eso es todo por ahora, el relator JS se retira deseándoles que les vaya bien y nos vemos en el próximo video. Adiós.